en la calle de las Acacias, número 12, vivía Antonio Ferreira, un hombre de 78 años que llevaba en el cuerpo las marcas de una vida en el campo y en el corazón una fe inquebrantable. Su piel, bronceada y surcada por arrugas profundas, narraba historias de días bajo el sol abrasador, sembrando frijoles, cosechando mandioca y construyendo cercas de madera con sus propias manos. Su cabello blanco, ralo, quedaba casi siempre oculto bajo un sombrero de paja descolorido, que usaba desde los tiempos en que cortaba caña con su padre. Sus ojos castaños, aún vivos a pesar de la edad, parecían ver más allá del horizonte, como si percibieran no solo el mundo, sino también lo que había detrás de él. Antonio era pequeño de estatura, pero su presencia era grande, como si su alma ocupara más espacio que su cuerpo frágil. Esa tarde, él barría el patio con una escoba de ramas, el sonido rítmico de las cerdas contra la tierra mezclándose con el canto de los pájaros que se posaban en los rosales que cultivaba con tanto cariño. Canturreaba un himno antiguo, aprendido con su madre cuando aún era niño: en el regazo de Jesús, encuentro paz, en el regazo de Jesús, descansaré. La melodía salía baja, casi un susurro, como si fuera una conversación privada entre él y el cielo. A su lado, acostado a la sombra de un mango centenario, estaba León, su pastor alemán de pelaje negro y castaño, con ojos tan atentos que parecían humanos. León no era solo un perro, era el compañero fiel que compartía con Antonio los silencios del atardecer, las charlas al pie del fogón de leña y hasta los momentos de oración. «Mira, León, qué bonitas están las rosas hoy», dijo Antonio, deteniéndose para regar las plantas con una regadera de lata abollada, que goteaba agua en gotas perezosas. «Dios es bueno, ¿verdad, amigo?». León levantó la cabeza, movió la cola lentamente y soltó un suspiro, como si respondiera con la calma de quien entiende más de lo que puede decir. Los vecinos, que pasaban por la reja de hierro oxidada, sonreían al ver la escena. «Don Antonio está hablando con el perro otra vez», comentaba doña Rosa, la florista del mercado, mientras equilibraba una canasta de claveles en la cabeza. «Es su manera», respondía don José, el panadero, con una sonrisa. «Habla con el perro, con las plantas, con Dios, y todos escuchan». Nadie lo encontraba extraño. Antonio era una figura querida en Valle de la Cruz. Viudo desde hacía 12 años, desde que doña Clara, su esposa, murió víctima de una neumonía que el pequeño puesto de salud del pueblo no pudo tratar, él había transformado el dolor en servicio. Era común verlo en la iglesita de San Sebastián, ayudando a organizar las misas, barriendo el suelo del salón parroquial o enseñando a los niños a recitar el Padre Nuestro con la paciencia de un abuelo. Fuera de la iglesia, reparaba cercas rotas, llevaba canastas de mandioca a familias necesitadas y contaba historias de su juventud a los más jóvenes, siempre con un brillo en los ojos y una lección de fe al final. «Dios nunca me ha fallado», decía, con una sonrisa que parecía cargar el peso de muchas batallas ganadas. «Y nunca lo hará». Antonio no era rico, ni por asomo. La casa en la calle de las Acacias era sencilla, con paredes de adobe reforzadas con cemento y un tejado que crujía en las lluvias fuertes. El terreno alrededor, pequeño pero bien cuidado, tenía un huerto con mangos, guayabas y un limonero, que daba frutos todo el año. Era suficiente para que él viviera con dignidad, con lo que sembraba, lo que intercambiaba con los vecinos y la pequeña pensión que recibía. Pero lo que Antonio tenía de sobra era amor, amor por la tierra, por los vecinos, por la fe y, sobre todo, por León, el pastor alemán que apareció en su vida como un regalo inesperado. Años atrás, Antonio había encontrado al perro, a un cachorro, abandonado en un camino de tierra, con las costillas a la vista y los ojos llenos de miedo. «Dios te mandó para mí, ¿verdad?», dijo, mientras lo llevaba a casa envuelto en su camisa. Desde entonces, León era su sombra, su confidente, su guardián. Cuando Antonio oraba por la noche, con la Biblia abierta sobre la mesa de la cocina, León se acostaba a su lado, las orejas atentas, como si también escuchara las palabras del cielo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a inclinarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Antonio se sentó en su banquito de madera, bajo el mango. En una mano, sostenía una taza de café endulzado con melaza, el aroma cálido mezclándose con el perfume de los rosales. En la otra, un cuaderno viejo, de tapa dura descolorida, donde anotaba pasajes de la Biblia que lo conmovían. Leía despacio, con los lentes torcidos en la punta de la nariz, subrayando con un lápiz corto un versículo del Salmo 23, «Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». León, acostado a su lado,
parecía escuchar, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos semicerrados, pero alerta. El patio estaba envuelto en una paz que solo el interior puede ofrecer, donde el silencio se llena con el canto de los grillos, el susurro de las hojas y el leve crujir de la reja de hierro cuando soplaba el viento. Pero entonces, un sonido rompió la tranquilidad. La reja de hierro, que crujía como si protestara por ser molestada, se abrió lentamente, con un gemido metálico que resonó en el patio. Antonio levantó los ojos, protegiéndolos con la mano. Contra el reflejo del sol poniente. Una silueta alta, joven, apareció contra la luz, los contornos nítidos recortados por el brillo anaranjado. El corazón del viejo dio un salto, como si supiera antes de ver. «¿Lucas?», preguntó, la voz temblando de emoción. Era su nieto, Lucas, a quien no veía desde hacía casi una década. Lucas, ahora de 25 años, tenía el rostro endurecido. La piel pálida de quien había pasado años lejos del sol del campo. Sus ojos oscuros, que antes brillaban con la curiosidad de un niño, estaban opacos, cargados de algo que Antonio no podía descifrar. Vestía una chaqueta negra, jeans gastados. Y cargaba una mochila vieja que parecía contener más que ropa. El cabello negro, desordenado, caía sobre la frente, y había una tensión en su postura, como si siempre estuviera listo para huir. «Abuelo», dijo Lucas, con voz fría, casi sin emoción, como si las palabras fueran un peso. «¿Puedo pasar?». Antonio dejó caer la taza al suelo, el café derramándose en la tierra como una mancha oscura. Corrió hacia su nieto, con pasos torpes de quien lleva casi 8 décadas de vida, y lo abrazó con fuerza, las manos temblando contra la espalda del joven. «Mi pequeño, volviste, gracias a Dios», exclamó, las lágrimas corriendo por las arrugas de su rostro, mojando la camisa de Lucas. León, en el rincón del patio, levantó las orejas, los ojos fijos en el recién llegado. El perro no se acercó, solo observó, con una atención que parecía más que instinto, como si oliera algo más allá del olor a polvo y ciudad que Lucas traía consigo. Lucas no devolvió el abrazo. Sus brazos quedaron rígidos, colgando a los lados del cuerpo, y sus ojos permanecieron distantes, como si estuvieran en otro lugar, en otro tiempo. Antonio, cegado por la emoción de volver a ver a su nieto, no notó la frialdad. «Ven, Lucas. Te preparo un café, hay pastel de maíz en la cocina, del que hacía tu abuela», dijo, jalando al joven hacia la casa, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer saltar del pecho. Lucas murmuró: «Estoy cansado, abuelo. Solo quiero descansar un poco». Antonio, sin dudar, preparó el cuarto de huéspedes, una habitación pequeña con una cama de hierro, sábanas limpias que olían a jabón casero y una toalla doblada sobre el cómoda. En la pared, un cuadro descolorido de San Francisco, sosteniendo un pájaro, parecía vigilar el espacio. «Sabía que Dios te traería de vuelta, hijo mío», susurró Antonio, antes de cerrar la puerta, los ojos brillando con lágrimas de alegría. Lucas, sentado en la cama, miró a su alrededor con frialdad, los muebles simples, las cortinas de percal, el crucifijo de madera colgado sobre la puerta. «Esto no es un reencuentro», murmuró para sí mismo, la voz tan baja que ni el viento lo oyó. «Es solo el comienzo». En el patio, León soltó un gruñido bajo, casi inaudible, los ojos fijos en la ventana del cuarto, como si presintiera una sombra que nadie más veía. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y tensión, como una cuerda estirada que amenaza con romperse en cualquier momento. Lucas apenas hablaba. Pasaba los días encerrado en el cuarto, saliendo solo por la noche, cuando pensaba que Antonio dormía. Hablaba por celular en voz baja, escondido en el baño o en el rincón del patio, donde creía que nadie lo oía. Pero Antonio, con los oídos aguzados por la edad y la intuición de abuelo, percibía los susurros, las pausas, el tono de urgencia que no encajaba con el nieto que recordaba. «Todo está en orden», oyó decir a Lucas una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero. «El viejo tiene la casa, el terreno. Es cuestión de días. Yo lo resuelvo». Las palabras cayeron como una piedra en el corazón de Antonio. Se detuvo, la camisa mojada resbalando de sus manos, los ojos fijos en el suelo. Algo no estaba bien, pero no quería creerlo. No podía creer que Lucas, el niño que había cargado en los hombros, al que enseñó a hacer nudos en la cuerda del pozo, que escuchaba historias de la Biblia al pie del mango, estuviera allí con intenciones oscuras. Antonio recordaba a Lucas de niño,
corriendo por el patio, riendo mientras perseguía gallinas o intentaba trepar al mango. En aquella época, Lucas era puro, con ojos llenos de curiosidad y una sonrisa que iluminaba el pueblo. Pero todo cambió cuando doña Clara murió. Lucas, entonces de 13 años, se volvió callado, distante. El dolor de la pérdida de la abuela, que lo había criado como madre, lo marcó profundamente. Antonio intentó consolarlo, con abrazos, oraciones e historias, pero Lucas se alejaba cada vez más. A los 16, huyó a la ciudad grande, dejando solo una nota: abuelo, no me busques. Necesito espacio. Antonio guardó esa nota en el cuaderno de anotaciones, junto a los versículos, y nunca dejó de orar por su nieto. Señor, cuida a mi pequeño, pedía todas las noches, con la Biblia abierta y León a su lado. Ahora, con Lucas de vuelta. Antonio quería creer que era la respuesta a sus plegarias, pero algo en la mirada de su nieto lo inquietaba. Una noche, mientras Lucas se bañaba, Antonio, movido por un presentimiento que no explicaba, entró en el cuarto de su nieto. No era su intención espiar, pero el peso en el corazón lo guiaba. Sobre la cama, una carpeta abierta revelaba papeles que hicieron que su estómago se revolviera: contratos, recibos de deudas, una escritura falsificada con su firma, un documento de transferencia de propiedad. El nombre, Marcos, aparecía repetidamente, junto a números que sugerían deudas altas, promesas de pago, amenazas veladas. Antonio se sentó en la cama, las manos temblando, el cuaderno de oraciones cayendo al suelo. Señor, si es una prueba, dame fuerza, susurró, mirando al cielo por la ventana. Si es traición, haz justicia. No lloró, pero el dolor era como un cuchillo clavado en el pecho. Aún así, su fe lo sostenía, como un ancla en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, Lucas apareció en la cocina, los ojos hundidos, sosteniendo la carpeta con fuerza. Abuelo, ¿vamos a dar una vuelta hoy?, preguntó, con una voz que intentaba ser ligera, pero cargada de una tensión que Antonio reconoció. Como antes, ¿te acuerdas? Por el arroyo de la Piedra Blanca. Antonio miró a su nieto, el corazón dividido entre amor y desconfianza. Sonrió, pero sus ojos cargaban una tristeza profunda. Está bien, pequeño. Vamos. Sabía que algo estaba por venir, pero su fe lo mantenía firme. Tomó el rosario de madera del bolsillo, pasó los dedos por las cuentas desgastadas y murmuró una oración silenciosa. León, que parecía sentir la misma inquietud, lo siguió, manteniéndose a pocos pasos, el hocico bajo, olfateando el suelo. El camino hacia el arroyo de la Piedra Blanca era largo, serpenteando por senderos de tierra roja, entre milpas abandonadas y árboles torcidos cuyas copas formaban un dosel verde. El arroyo corría bajo un puente antiguo, de piedras musgosas, que los mayores llamaban Puente del Lamento. Contaban historias de que, siglos atrás, allí habían arrojado a trabajadores rebeldes, y que, en noches sin luna, el viento traía ecos de voces perdidas. Verdad o no, el lugar era evitado, un rincón aislado donde el silencio pesaba más que el calor. Antonio caminaba despacio, el sombrero de paja protegiéndolo del sol, el rosario en el bolsillo, sus oraciones silenciosas acompañando cada paso. Lucas iba adelante, la carpeta de documentos en la mano, el rostro tenso, los ojos fijos en el horizonte. León, con el hocico bajo, seguía de cerca, las orejas alertas, como si presintiera lo que estaba por venir. Cuando llegaron al puente, el sol estaba en su cenit, proyectando sombras cortas y nítidas sobre las piedras. El arroyo abajo rugía, cargando tierra y hojas de las lluvias recientes, su sonido resonando como un lamento. Lucas se detuvo en el centro del puente, la carpeta apretada contra el pecho. Abuelo, necesito que firmes esto, dijo, sacando un documento de la carpeta. Su voz era firme, pero temblaba en los bordes, como si luchara contra algo dentro de sí. Es por el terreno, por la casa. Para asegurar que no haya problemas en el futuro, sabes, si te enfermas o algo por el estilo. Antonio tomó el papel. Sus dedos callosos rozando el papel fino. Leyó despacio, los lentes torcidos ampliando las letras. El documento hablaba de transferencia de propiedad, con términos complicados que no entendía del todo, pero el nombre en la línea de firma era el suyo, y algo en eso parecía incorrecto, como una nota desafinada en un himno. ¿Y si no quiero? Lucas, preguntó Antonio, la voz calma, pero firme, como quien habla con un niño que necesita orientación.
Lucas frunció el ceño, la mandíbula tensa. No lo hagas difícil, viejo. Solo firma. Antonio negó con la cabeza, los ojos castaños fijos en su nieto. No es por amor que estás aquí, pequeño. Esto que quieres no viene del amor. La frase cayó como una piedra en el arroyo, pesada, definitiva. Lucas temblaba ahora, los puños cerrados. Nunca me viste, abuelo, gritó, la voz quebrándose como vidrio. Siempre con tu Biblia, tus oraciones, tus vecinos, mientras yo estaba allá afuera, solo, roto, piensas que tu fe lo resuelve todo, pero no resolvió nada para mí. Cuando la abuela murió, tú seguías aquí, rezando, mientras yo estaba perdido, sin nadie. Antonio no se movió. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, encontraron los de Lucas. Te perdono, Lucas, dijo, con una serenidad que parecía venir de otro mundo. Te perdono porque sé que tu dolor es mayor que el mío. Esas palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. Lucas, con el rostro contorsionado por la rabia y el dolor, se agachó, tomando una piedra grande y áspera del suelo. Firma, viejo, o termino con esto ahora, gritó, la voz resonando por el valle, espantando a los pájaros que volaron. De los árboles cercanos, la piedra se alzó, el brazo de Lucas temblando con el peso del odio acumulado. Antonio no retrocedió. Solo miró a su nieto, con una calma que desafiaba la lógica, y repitió, bajo, te perdono. El mundo pareció detenerse. La piedra descendió con fuerza, golpeando la frente de Antonio. El sonido fue seco, como madera quebrándose. El viejo tambaleó, la sangre corriendo por la frente, manchando el sombrero de paja. Lucas, ciego por la furia, dio un paso adelante y empujó a su abuelo contra el parapeto bajo del puente. El cuerpo frágil de Antonio cedió, cayendo al arroyo abajo, engullido por el agua marrón y turbulenta. Lucas se quedó parado, la piedra aún en la mano, el pecho subiendo y bajando como si le faltara el aire. Miró al arroyo, esperando o temiendo no ver nada. El agua rugía, cargando hojas y ramas, pero no había señal de Antonio. El silencio que vino después fue ensordecedor, como si el propio mundo contuviera la respiración. Lucas dejó caer la piedra, el sonido amortiguado contra la tierra. Sus manos temblaban, y sus ojos, ahora abiertos de par en par, buscaban el arroyo, esperando un milagro que no creía merecer. No, 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 susurró, la voz quebrada, como si él mismo no creyera lo que acababa de hacer. Cayó de rodillas. Las manos cubriendo el rostro, el peso de la culpa aplastándolo como una montaña, pero entonces, un ladrido agudo rompió el silencio. León, que había seguido a los dos en silencio, escondido entre los arbustos, corrió hasta el puente, los ojos brillando con una determinación que parecía ir más allá del instinto animal. Se detuvo frente a Lucas, no con rabia, sino con una presencia que hizo retroceder al joven, como si el perro lo juzgara. León miró al arroyo, soltó un ladrido profundo, casi un grito, y, sin dudar, saltó al agua, sus patas cortando el aire con una gracia que no parecía de este mundo. Lo que pasó después no cabe en palabras comunes. El sol, en su cenit, lanzó un rayo de luz que atravesó las copas de los árboles y cayó sobre el agua, como si el cielo se abriera en reverencia. La luz se reflejaba en el arroyo, transformándolo en un espejo dorado, y allí, entre las olas, León nadaba con una fuerza que desafiaba su edad. Su hocico encontró el cuerpo de Antonio, que flotaba, pálido, pero vivo, la cabeza sobre el agua, como si una mano invisible lo sostuviera. El perro, con una determinación casi celestial, tomó la camisa del viejo con los dientes, con cuidado de no lastimarlo, y lo arrastró hasta la orilla. Cada movimiento de León era preciso, como si supiera exactamente lo que hacía, como si una fuerza mayor lo guiara. Las patas del perro tocaban el fondo del arroyo, y empujaba a Antonio con el hocico, metro a metro, hasta que el viejo llegó a la orilla, los pies tocando la tierra fangosa. Antonio abrió los ojos, tosió agua, el pecho jadeando con dificultad. La sangre de la frente se mezclaba con el agua del arroyo, pero sus ojos castaños aún brillaban, llenos de una paz que desafiaba la lógica. Miró a León, que estaba a su lado, el pelaje mojado brillando al sol, y murmuró, con la voz ronca: Gracias, Señor, por no soltarme. Y gracias, amigo, por traerme de vuelta. León ladró bajo, como si respondiera, y se acostó al lado del viejo, los ojos vigilantes, como un guardián que había cumplido su misión. Lucas,
aún en el puente, cayó de rodillas, la piedra rodando de sus manos. «Abuelo, Dios mío. Perdóname», gritó, las lágrimas mezclándose con el sudor. Bajó corriendo las piedras resbaladizas del barranco, tropezando, pero sin detenerse, hasta llegar a la orilla. No quería, lo juro, estaba perdido, sollozaba, las manos cubriendo el rostro, el cuerpo temblando de culpa y alivio. Antonio, aún débil, extendió la mano temblorosa y tocó el hombro de su nieto. «Dios ya te perdonó, pequeño», dijo, con una voz que cargaba la fuerza de años de oración. «Ahora es contigo mismo con quien necesitas ajustar cuentas. El perdón comienza ahí, en tu corazón». León, al lado, ladró bajo, como si aprobara. Su pelaje mojado brillaba al sol, y sus ojos, profundos, parecían cargar una sabiduría que ningún hombre podía explicar. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos apresurados. Doña Rosa, la florista, que pasaba por el camino con su canasta de flores, oyó los gritos y corrió hacia el arroyo. Detrás de ella vino don José, el panadero, con la camisa sucia de harina, y el padre Miguel, que corría con la sotana ondeando, alertado por el alboroto. «Dios mío, Antonio», exclamó doña Rosa, cayendo de rodillas junto al viejo. «¿Qué pasó aquí?». Lucas, con la voz quebrada, confesó. «Fui yo. Yo hice esto». «Pero está vivo», el perro lo salvó. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En pocas horas, todo el pueblo sabía lo ocurrido. Esa noche, la iglesita de San Sebastián, con sus paredes blancas y vitrales sencillos, estaba llena. Velas fueron encendidas, y el padre Miguel, con voz firme, habló al pueblo reunido: «Hoy, el arroyo no se llevó una vida, la devolvió. Y lo hizo porque la fe de un hombre fue más fuerte que el odio, y porque Dios usó a uno de sus animales más nobles para recordarnos que los milagros existen». Los ojos de los habitantes brillaban con lágrimas, y las manos se entrelazaban en oración. Lucas, en el último banco, escuchó en silencio, la cabeza baja, el corazón pesado, pero comenzando a sentir algo nuevo, esperanza. Lucas enfrentó la justicia en Ciudad Nueva, la ciudad más cercana, donde el juez, un hombre de cejas gruesas y voz pausada, oyó su confesión. «Lo hice», dijo Lucas, sin rodeos. Estaba perdido, endeudado, ciego por la rabia. Pero lo que pasó en el puente fue un milagro. No merezco perdón, pero quiero cambiar. El juez, impresionado por la honestidad y el testimonio de Antonio, que defendió a su nieto con lágrimas en los ojos, dictó una sentencia alternativa: 2 años de servicio comunitario, terapia psicológica obligatoria y supervisión constante. «Esto no es un castigo», dijo el juez. «Es una oportunidad. No la desaproveches». Cuando Lucas regresó a Valle de la Cruz, no lo hizo en una patrulla, sino caminando por el mismo sendero que lo llevó al puente. El canto de los pájaros lo recibió, así como el aroma del pan de maíz que salía de la panadería de don José. Antonio lo esperaba en la puerta de la casa, sentado en el banquito, con León a su lado. «Llegaste a tiempo para la merienda», dijo el viejo, con una sonrisa serena, ofreciendo una taza de café. Lucas cayó de rodillas, abrazando a su abuelo. «Gracias por no soltarme, abuelo», susurró, las lágrimas cayendo en la tierra. Antonio rió, con la ligereza de quien ya ha visto el cielo. «Te solté, sí, pequeño. Pero fue para que aprendieras a regresar». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Lucas trabajó en el dispensario del pueblo, ayudando a repartir medicinas, reparó cercas con Antonio y, los domingos por la tarde, se sentaba con su abuelo para leer la Biblia. La herida en la frente de Antonio cicatrizó, pero quedó como un recordatorio de lo que la fe puede soportar. León se convirtió en leyenda. Los niños venían al patio, con ojos abiertos, preguntando: «¿Es verdad que salvó a don Antonio?». Lucas, con humildad, respondía: «Sí, pero fue Dios quien lo guió». Años después, Antonio partió en paz, rodeado por Lucas, los vecinos y León, que, aunque viejo, aún vigilaba el patio. En el cuaderno de anotaciones, Antonio dejó un mensaje escrito con su letra temblorosa: «Si estás leyendo esto, es porque necesitas esperanza. Dios no desiste de nadie. Me salvó con un perro. A ti, puede salvarte de 1000 formas. Cree». El puente de la Piedra Blanca, ahora llamado Puente de la Redención, ganó una cruz de madera y flores frescas, un hito de un milagro que Valle de la Cruz nunca olvidará.
Y León, viejo y sereno, aún observa el cielo, como si supiera que su misión fue más que terrenal. Lucas, transformado, continuó en el pueblo, enseñando a los niños, cuidando el huerto de Antonio y orando todas las noches, no por miedo, sino por gratitud. Gracias, Señor, por darme otra oportunidad, decía, con la Biblia de su abuelo abierta. Y, en algún lugar, entre las estrellas que brillaban sobre Valle de la Cruz, Antonio sonreía, sabiendo que el milagro no fue solo su salvación, sino la redención de su nieto. Únete a nuestra comunidad y deja que esta historia toque tu corazón. Queridos amigos, gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan profunda, llena de fe, redención y un milagro que nos recuerda que el cielo siempre encuentra formas de hablar, incluso a través de un perro valiente como León. Si esta narrativa tocó tu corazón, te hizo reflexionar sobre el amor, el perdón o la fuerza de la fe, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de almas que creen en lo imposible. Suscríbete al canal para no perderte más historias que, como esta, llegan para inspirar, sanar y recordarnos que la bondad siempre encuentra su camino. Dale un me gusta si sentiste que el coraje de León y la fe de Antonio hablaron directamente a tu alma. Y sobre todo, deja un comentario contándonos qué te conmovió más de esta historia. ¿Alguna vez sentiste el peso de la soledad como Antonio? ¿Has tenido un león en tu vida, alguien o algo que apareció cuando más lo necesitabas? ¿O tal vez te viste reflejado en Lucas, luchando con un dolor que no sabes cómo soltar? Cuéntanos, porque cada historia que compartes es una semilla de esperanza que puede florecer en el corazón de alguien más. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias, y juntos sigamos construyendo un espacio donde el amor, la fe y los milagros nunca dejen de brillar. Tu voz importa, y queremos escucharla. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que el cielo siempre está escuchando. Nos vemos en la próxima.